Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo generar pulsos en un inyector, ya sea para probarlo o para realizar un mantenimiento o limpieza. Lo mejor de todo esto es que no gastaremos más de $20 para crear un probador que supera muchos de los dispositivos comerciales. Ya tengo todo instalado para evitar perder tiempo. Necesitaremos un adaptador de 1 amperio, un generador de frecuencia, que es este que tenemos aquí. Cualquier modelo que tengamos a mano servirá. Yo estoy utilizando este que es muy sencillo y común. Y un driver, que es este. Estoy utilizando el TB6560. Primero quiero explicar brevemente cómo funciona esta instalación. El generador de pulsos emitirá un pulso, el driver recibirá estos pulsos y los enviará al inyector. ¿Por qué hacemos esto? Porque el generador de pulsos por sí solo no tiene el amperaje suficiente para alimentar el inyector. Además, algunos generadores de frecuencia que afirman soportar 8 amperios no están diseñados para este propósito y podrían dañarse rápidamente. En cambio, el driver se encargará directamente de alimentar el inyector y aunque tampoco está diseñado específicamente para esto, puede manejar hasta 5 amperios y cuenta con su propio disipador de calor, por lo que no ocurrirá ningún problema. Ahora, en primer lugar, les mostraré un diagrama. Por un lado tenemos el generador de pulsos conectado a 12 voltios, que son estas dos entradas que tenemos aquí. Ellas están marcadas con entrada positiva y negativa. Luego tenemos las salidas del generador por este lado. Tenemos la PWM1, que viene siendo la positiva, y GND, la salida negativa. Estas salidas van al driver. El driver tiene señalado aquí CLK positivo, que es la entrada positiva, y CLK negativo, que es el negativo del generador por donde entrará el pulso. Luego por este lado del driver tenemos la alimentación, va directamente en este caso a 12 voltios, será la encargada de alimentar el inyector. Y por aquí tenemos A positivo y A negativo, positivo del inyector y negativo del inyector. Estos pines los dejaremos todos en off, menos el S6. Del S1 al S3 se utiliza para los micropasos en servomotores. No lo utilizaremos en este caso. Y del S4 al S6 sirve para limitar el amperaje. Lo tendremos en S6 limitando hasta 1.6 amperios, pero igualmente lo podemos dejar en off, porque recuerden que la fuente es de 1 amperio nada más. Ahora vamos a encender y vamos a proceder a ajustar la frecuencia. La frecuencia la tenemos ahorita en 0.35. Podemos ver que el inyector ya está funcionando. Vamos a proceder aquí a bajar la frecuencia hasta 0 para apagar el inyector. El duty, que viene siendo el ciclo de trabajo, se configura aquí, duty 1. En este caso es un generador de frecuencia que tiene 3 salidas, solamente estamos usando la 1. La vamos a dejar al 40%. 40% de ciclo de trabajo. Y vamos a modificar la velocidad del inyector modificando la frecuencia. Vamos a subir la frecuencia, ya van a ver como el inyector se mueve, ahí ya prendió y está trabajando a una gran velocidad. Podemos disminuir igualmente bajando la frecuencia. Y él trabajará más lento.
Con esto hemos establecido las bases electrónicas para crear un probador de inyectores e incluso un limpiador de inyectores. Un proyecto que planeo realizar completamente en el futuro. Si encontraste útil este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.